Hola, bienvenidos a PICcast. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde trataremos el tema del uso de antibióticos en la producción animal, concretamente más hacia cerdos, pero en general en producción animal. Y en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe Rubén del Pozo, quien actualmente es el director técnico de MSD para Europa. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar, me gustaría que nos hablaras un poco de tu trayectoria profesional, por favor. Lo primero de todo, muchas gracias, Raúl, por la invitación y por estar aquí compartiendo lo que sé de antibióticos con todos ustedes. Pues sí, soy Rubén del Pozo, provengo de una familia ganadera de España, en un pequeño pueblo de Segovia, con bastante tradición porcina. Mi familia tenía una granja de cerdos, entonces de pequeñito ya trabajaba en la granja y por eso decidí estudiar para ser veterinario. Hice la carrera de veterinaria en León, una ciudad en el norte de España, y después de graduarme di mis primeros pasos como veterinario en Provatexa, una empresa integradora en Valladolid, aquí en España también. Después de 2 años y unos meses en práctica en la clínica veterinaria, decidí mudarme a Bélgica para seguir estudiando sobre porcino. Me fui a la ciudad de Gante, es una ciudad muy bonita en Flandes. Entonces empecé a trabajar en la Universidad de Gante, en Ghent University, donde hice un internado y una residencia para el European College of Porcine Health Management, bajo la supervisión de los profesores Dominic Mas y Freddy Hasbrook. Con lo cual llegué a conseguir el diploma europeo de especialista en Porcine Health Management. Durante esos 5 años trabajando en la Ghent University, también llevé a cabo labores investigadoras y defendí mi doctorado, mi PhD, sobre el tratamiento y el control de infecciones por micoplasma, Hyophilus. Desde 2014 trabajo en MSD, Animal Health, ocupando diferentes roles. Primero empecé como Farm Consultant, especializado en vacunación intradérmica en Bélgica durante 5 años. Del 2019 al 2022 trabajé como Technical Manager para el Reino Unido y desde mayo del 2022, o sea, hace 6 meses, como parte del equipo de Global como el director técnico asociado para la región de Europa, como has comentado. Así que un placer estar aquí con todos ustedes hoy, ese soy yo. Gracias, Rubén. Bueno, y para comenzar a entrar en materia, me gustaría preguntarte, obviamente toda tu trayectoria ha sido en Europa y hasta donde yo recuerdo, de allá viene un poco esta tendencia de restricción o disminución del uso de antibióticos. Yo recuerdo que comenzaron con los antibióticos promotores del crecimiento hace casi 30 años en Dinamarca, si mal no recuerdo, allá a mediados de los 90. Entonces, realmente, ¿de dónde surge esta necesidad de disminuir el uso de antibióticos en producción animal? Es una pregunta muy, muy buena para empezar. Y me gustaría comenzar con, a lo mejor, algunos datos y predicciones hechos en los últimos años para entender de dónde viene esta tendencia a reducir el uso de antibióticos, ¿vale? Hay muchos especialistas que llevan años alertándonos sobre el riesgo del uso indiscriminado de antibióticos, tanto en humanos como en animales. Sin embargo, en mi opinión, lo peligroso no está en el uso indiscriminado, sino en la aparición de resistencias a los antimicrobianos. Y es la consecuencia. Este uso indiscriminado tiene como consecuencia una aparición de resistencias. Entonces, esto es un problema de salud pública y esto se determinó hace años ya en Europa, como has comentado. Entonces, los expertos estiman, por ejemplo, que para 2050 las infecciones bacterianas serán la primera causa de muerte a nivel mundial, incluso llegando a causar 10 millones de muertes al año. Estas predicciones fueron hechas, si mal no recuerdo, en el 2014, o sea, hace ya 8 años. Pero hay expertos que estiman que hoy en día estas predicciones se cumplirán en 2040 en vez de en 2050. 10 años antes se alcanzarán estas 10 millones de muertes al año. Por eso hay muchos que dicen que lo llaman que la resistencia a antibióticos será la próxima pandemia y otros dicen que es una pandemia silenciosa que ya está aquí. Cada vez hay más bacterias multiresistentes, que significa que son resistentes a muchos antibióticos que utilizamos para tratarlas, y otras muchas bacterias que son panresistentes, que significa que son resistentes
a todos los antibióticos que podemos utilizar. Por ejemplo, entre 2016 y 2020, y estos son datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Comisión Europea, se ha determinado que murieron solo en Europa 35.000 personas a causa de infecciones resistentes a los antimicrobianos. Es decir, personas que a lo mejor enfermaron por una bacteria y que no pudieron ser salvadas porque ningún antibiótico disponible en ese momento fue eficaz contra la dolencia que padecían, ¿no? para evitar la muerte. Hasta aquí parece que todos son malas noticias, pero no todos son malas noticias. Este problema ya, como ya has comentado, fue detectado hace años y hay muchos países que están trabajando en ello. Hay una prueba de ello es que hoy en día estamos hablando de ello aquí con todos ustedes. Y quiero enfatizar que esto es un esfuerzo global, no es solo un esfuerzo de ciertos países. Si queremos conseguir algo, tiene que ser un esfuerzo global. Y de ahí viene el concepto One Health. No sé si habéis oído hablar de One Health. Puedo explicar en un par de minutos un poco qué significa. El One Health se definiría como una solución integral que busca el balance sostenible y la optimización de una misma salud, tanto en humanos como en animales como en medio ambiente. Consiste en un medio ambiente sano, al igual que una salud o sanidad que favorezca el bienestar de tanto personas como animales, del ecosistema, agua y aire limpios, comida segura y sana, y siempre teniendo en cuenta también el cambio climático. Para ponerlo así en perspectiva, un ejemplo que podemos encontrar el día a día, la diseminación de resistencias, que ocurre de una forma tan sencilla como a través de las heces u orina de animales infectados con bacterias multiresistentes. Por ejemplo, E. coli. Tenemos animales infectados con estas bacterias multiresistentes, las heces son esparcidas en el campo de cultivo cercano y esto sería suficiente para que estas bacterias infecten a otros animales o plantas del medio ambiente e incluso a humanos que estén en contacto. Entonces se transmiten esas resistencias. Por lo que el One Health se basa mucho en la educación de todas las personas involucradas en esta foto, tanto animales como humanos como medio ambiente, las personas que prescriben antibióticos, las personas que utilizamos los antibióticos, el medio ambiente de donde van el resto de residuos, todo esto está un poco relacionado. Así que aquí me gustaría recalcar que el problema tiene solución, estamos a tiempo, pero tenemos que involucrarlos todos, sería una solución global. Y también es importante, antes de acabar de contestar esta pregunta, me gustaría remarcar que solo con la reducción del uso de antibióticos en animales no se reducen las resistencias de antibióticos. Es algo mucho más complejo. La reducción sería el primer paso para luego, pero hay que trabajar en distintos niveles. Por eso a mí me gusta más hablar del término de uso prudente o responsable de antibióticos. En otras palabras, el objetivo un poco de Europa no es reducir el uso de antibióticos en animales, que también lo es, pero el principal objetivo es reducir las resistencias en animales mediante un uso prudente de esos antibióticos. Entonces, aquí nos da un poco de margen cuando hablamos en el sector porcino para saber cómo tenemos que actuar. No es necesario quitar de un día para otro los antibióticos y entonces crearíamos un caos enorme en el sector porcino, pero sí promover un uso prudente y responsable de estos antibióticos. Gracias, Rubén. Importante el concepto que manejas de One Health, donde no solamente es el impacto en producción animal, también lo que se utiliza en salud humana y obviamente el impacto hacia el medio ambiente. En este sentido, de que todo está interrelacionado, obviamente debe haber información científica de resistencia cruzada, por lo que comentabas tú de E. coli, por ejemplo. Sí, exacto, sí que existe evidencia científica de estas resistencias. Hay ejemplos donde el uso de antibióticos en animales ha dado lugar a, por ejemplo, resistencias en bacterias que causan infecciones alimentarias en humanos. Un problema público de seguridad alimentaria. Salmonella. Hay especies de salmonella o serobares de salmonella que son multiresistentes a muchos antibióticos. Campylobacter jejuni también pueden ser resistentes a la fluoroquinolona. Pero no solo deberíamos centrarnos en estas bacterias que causan enfermedades en humanos.
También nos tenemos que centrar, cuando hablamos de resistencias, en aquellas bacterias que a lo mejor no son patógenas, son comensales, nos podemos encontrar estas bacterias en el organismo de de un ser vivo, pero que pueden adquirir genes de multiresistencia provenientes de otras enfermedades, otras bacterias patógenas, y servir como reservorios. Estas bacterias no son patógenas, pero son reservorios. Esto significa que pueden transmitir horizontalmente a otras bacterias que sí que son patógenas para los humanos, les pueden transmitir estos genes de resistencia. Entonces ahí es cuando tenemos un problema serio. Otro ejemplo que tenemos son el MRSA en inglés, la metacilina resistente Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus resistentes a la metacilina en castellano. Es una bacteria que se encuentra en la piel, en la mucosa de los humanos y los animales. Suele ser un patógeno oportunista, lo que significa que se aprovecha de esas ocasiones en las que el animal infectado está inmunodeprimido. Hay una variante de este Staphylococcus aureus, el MRSA, que posee un gen de resistencia para todo o contra todos los antibióticos beta-lactámicos. Hasta aquí no es mucho problema porque hay otros antibióticos eficaces, entonces, bueno, no hay problema, pero en 2004, por ejemplo, en Holanda, se detectó una cepa de este MRSA con un gen de resistencia en su genoma que le confería resistencia a las tetraciclinas y a otros antibióticos de espectro reducido. Esos antibióticos que se utilizan, por ejemplo, en hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, para tratar ciertas infecciones en humanos que son muy críticas. Entonces, en Holanda se siguieron haciendo más estudios, no solo en Holanda, en el resto de Europa, y esta cepa luego ha sido encontrada en animales de producción. Creo que un estudio hecho en 2008 por la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en Europa encontró esta cepa en granjas de porcino en toda Europa. Bueno, no en toda Europa, creo que fueron 17 de los 24 países estudiados en Europa. Entonces es algo que ya está ahí. La posible hipótesis para la emergencia de esta cepa sería el uso indiscriminado de antibióticos y del óxido de zinc. Se sabe que el óxido de zinc puede promover la selección de esta cepa resistente. Incluso ya se ha encontrado también en hospitales y en trabajadores en granja, en muchos diferentes colectivos en humanos. El principal mensaje aquí sería que si se usan muchos antibióticos, a largo plazo se generan resistencias. Y eso ya es un hecho. Hay un estudio, por ejemplo, en la Comisión Europea que es bastante interesante porque ha descrito que hay porcentajes menores de resistencia en los países del norte de Europa comparados con los países del sur, donde, por ejemplo, el uso de antimicrobianos es siempre mayor. Entonces, hay ya una correlación, una asociación entre este uso de antibióticos y mayor porcentaje de resistencias. Entonces, hay muchas evidencias científicas. Estos son unos ejemplos que me he acordado que tengo aquí para vosotros. Ok. Con todo esto que nos has comentado, Rubén, me surge la pregunta, ¿es posible entonces producir de forma intensiva animales sin utilizar antibióticos? Sí, la respuesta es sí, se puede hacer. Antes, a lo mejor, de contestar la pregunta, me gustaría enfatizar o aclarar que la carne que consumimos, toda la carne que consumimos está libre de antibióticos. Entonces es lo que llamamos antibiotic-free meat. Hay regulaciones muy estrictas donde se obliga a cumplir un periodo de retirada del antibiótico que es muy exigente. Todo antibiótico que se administra a animales destinados a consumo humano tiene este periodo de retirada que está en el prospecto, y cuando los animales van al matadero, los mataderos hacen screening para detectar si se detecta algún antibiótico en la carne. Por lo que la carne de cerdo que compramos en el supermercado, que consumimos, está libre de antibióticos. Todo. Esto es un mensaje un poco de tranquilidad así para el consumidor. Ahora, contestando a la pregunta, sí que se puede producir carne de cerdo sin usar antibióticos, con antibióticos cero, siempre bajo unas condiciones especiales, con una regulación estricta, y casi siempre va junto a una etiqueta de calidad para garantizar que ese animal no ha consumido durante su vida ese antibiótico, y es lo que se llama antibiotic free life. O sea, ese animal no ha recibido antibióticos. Esto es diferente del antibiotic free. O sea, toda la carne es antibiotic free,
pero no toda proviene de Antibiotic Free Live Pigs, cerdos, ¿vale? Esto último no es lo típico, que los animales no hayan recibido ningún antibiótico durante toda su vida no es lo típico. Sí que se pueden encontrar granjas, hay productores que cada vez hay más y cada vez se va trabajando más en esta línea, pero todavía los antibióticos siguen siendo necesarios. Aquí se puede abrir podemos abrir un debate ético importante. Sería ideal, desde el punto de vista humano, sería ideal o muy bonito producir toda la carne con esa etiqueta Antibiotic Free Life, que el animal no haya consumido nunca antibióticos. Pero esto, a nivel de toda la carne que consumimos, no es real. ¿Por qué? Porque los animales enferman, igual que lo hacemos los humanos. Nosotros cuando enfermamos y vamos al médico, si es necesario nos recetan un antibiótico para curarnos algunas veces, otras para salvarnos la vida. Nosotros como médicos veterinarios debemos respetar también nuestro juramento de curar a esos animales enfermos y mejorar su bienestar animal. Por lo cual, si un animal enferma, no le podemos dejar morir si se puede curar fácilmente con un antibiótico. Por eso, siempre me gusta decir que los antibióticos son necesarios, pero son necesarios cuando son necesarios, en esos casos. Pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer un uso irresponsable de esos antibióticos, porque si se hace mal ese uso, en algún momento dejarán de funcionar. Entonces, aquí repito, los antibióticos son necesarios, pero son necesarios cuando son necesarios. Lo ideal es hacer un uso prudente y utilizar lo menor posible. Sí, yo creo que el mensaje hasta ahorita va siendo uso prudente de los antibióticos. En ese sentido, son los retos de incluir cada vez menos o cada vez más prudentemente antibióticos en la producción que tú vislumbras, Rubén? Los retos yo siempre lo resumo en una frase en la que utilizo siempre las mismas 4 palabras: educación, educación, educación y educación. Déjame explicar un poco por qué 4 veces educación. La primera educación sería para las personas que prescriben ese antibiótico. La segunda educación sería para aquellas personas que utilizan ese antibiótico, para el usuario, la persona que administra el antibiótico. La tercera educación sería enfocada en enseñar cómo prevenir enfermedades con otros métodos, otras alternativas que no solo sean los antibióticos. Y la cuarta educación sería bastante útil cuando hablamos en ganadería, en animales de producción, como es el porcino, es educación sobre el retorno económico que tiene ese tratamiento antibiótico o la reducción del uso de antibióticos. Entonces, si quieres, te puedo comentar un poco, una por una, lo que opino o cómo se puede mejorar la educación a esos 4 niveles distintos. Sí, claro, por favor, Rubén. De acuerdo, pues podemos empezar. La primera era la educación para aquellas personas que prescriben, para que sepan un poco cómo y cuándo prescribirlo, para que sepan hacer un uso prudente, de nuevo, esta palabra. Entonces esto significa tanto médicos de humana como veterinarios, para ambos. Esto significa hacer un diagnóstico completo y correcto. Coger las muestras necesarias, haciendo las necropsias necesarias a los animales infectados, conservarlas correctamente del camino al laboratorio, pedir siempre el aislamiento o el cultivo bacteriano cuando se tenga una sospecha de la enfermedad que puede estar causada, si es una sospecha de una enfermedad bacteriana. Y por último, lo que es lo más importante, después de haber confirmado el diagnóstico, después de haber detectado en estas muestras, por ejemplo, un APP, un Actinobacillus pleuropneumoniae, siempre hay que hacer el estudio de susceptibilidad, un antibiograma. Con esto, un antibiograma, por ejemplo, para saber cuál sería el antibiótico más eficaz para tratar esa cepa de APP que hemos encontrado que está presente en esa granja y en ese momento. Y el último paso aquí sería crear tu propia base de datos dentro de tu granja con los diferentes casos clínicos que has tenido en los últimos años, junto con los aislados detectados, las bacterias que se han detectado y la susceptibilidad de los distintos antibióticos frente a esas bacterias que tú has aislado.
si el aislado o la bacteria es susceptible o resistente y frente a qué antibióticos. De esta forma, por ejemplo, si dentro de 3 o 4 meses vuelvo a tener el mismo brote y necesito medicar a los animales para evitar que se mueran, podría utilizar el último antibiótico que fue eficaz y que tengo en mi base de datos. Y no tendría que esperar 2, 3, 4, 5 días a que lleguen los resultados del laboratorio. Es cierto que una vez que reciba esos resultados del laboratorio tengo que comprobar si el antibiótico que he usado es eficaz y es el mismo que me aconseja el laboratorio. Si es así, sigo con la medicación, si no, pues puedo incluso readaptarlo. Teniendo esta base de datos evita muchos retrasos a la hora de tratar a los animales y al final se utiliza menos antibiótico. Entonces esto es un pequeño truquillo que es útil. El segundo nivel de educación sería el nivel del usuario, la persona que va a administrar ese antibiótico. Por ejemplo, si el veterinario recomienda al productor, al ganadero, tratar a los animales durante 5 días individualmente, una inyección, eso significa que los animales tienen que estar tratados durante 5 días. Y no significa que los trato durante 4 días y veo ya que este animal ya está más espabilado, entonces ya le perdono, no hace falta tratarle porque está sano o parece sano. No, si la prescripción eran 5 días, son 5 días y no 4. El animal puede parecer sano, pero seguramente todavía queden bacterias patógenas infectando al animal o colonizando al animal. A lo mejor no es suficiente para causar una enfermedad, pero siguen allí. Entonces, precisamente estas bacterias, que son las que mejor han resistido al tratamiento, son las más resistentes. Por lo cual, si paro el tratamiento en ese momento, estoy potenciando que esas bacterias resistentes sobrevivan y sigan reproduciéndose dentro del animal e infectando a otros. Esto es lo que llamamos la presión selectiva. Y esto es importante en el sector porcino. No solo en el sector porcino, pero también, si lo miramos desde una perspectiva One Health, también significa educación de la gente a pie, de todos nosotros. ¿Cuántas personas de nosotros hemos ido alguna vez al médico, nos ha prescrito un antibiótico, tiene usted que tomar durante 8 días, cada 8 horas, este antibiótico? Y al 6.º día ya me encuentro mejor y, bueno, yo creo que ya me he curado, voy a dejar de tomar antibióticos. Pues esto es también un problema, porque estoy potenciando esas resistencias, de alguna forma. Estoy ayudando a que esa bacteria que me estaba infectando sobreviva y esa bacteria que me infectaba, las últimas son las más resistentes, entonces estoy potenciando que las más resistentes sobrevivan. Y esto es un problema importante. En Europa, por ejemplo, una encuesta reciente ha señalado, y esta encuesta yo creo que ha sido ahora de 2022, hace un par de meses, ha detectado que creo que era uno de cada 2 europeos cree que los antibióticos son eficaces para tratar infecciones víricas. Entonces, esto es un problema muy, muy grande, porque hay gente que cuando tiene una gripe toma antibióticos. Y de todos esos europeos, el 8% de los encuestados se automedicaron de alguna forma, tomaron antibióticos sin prescripción, por lo que no sabían si ese antibiótico era el indicado para la patología que sufrían. Entonces, aquí se ve que hay un problema grave de educación en el ciudadano de a pie, no solo con los que prescriben antibióticos, sino también con los que los usan, tanto el ganadero como el humano que va al médico. Entonces, esto es el segundo nivel de educación. El tercero sería una educación destinada tanto como a veterinario y ganadero sobre la prevención de enfermedades. ¿Qué otros métodos tenemos para prevenir enfermedades? Higiene, desinfección, limpieza, bioseguridad, vacunación. Podemos estar hablando de esto durante horas. No es el objetivo hoy, pero la educación de la prevención de las enfermedades debe estar enfocada en entender la epidemiología de la enfermedad, qué animales están afectados, cómo les afecta, cuándo están afectados. También tenemos que entender la patología para saber detectarlo tempranamente y entender cuáles son las opciones que tengo. De esta forma, cuanto antes lo detecte, menos antibióticos voy a utilizar porque menos animales van a estar infectados. La vacunación. La vacunación es una herramienta muy útil en la prevención y hay que saber también cuándo aplicarla. Si entendemos la patología que tenemos que tratar, es más fácil utilizar una vacunación. Aquí yo siempre tengo un lema: si hay una vacuna disponible, es una responsabilidad usar esa vacuna para prevenir y controlar futuros brotes. Por supuesto, hay veces que necesitamos los antibióticos. Si tienes un brote, los animales ya están enfermos, los animales nunca se deben de vacunar. A esos hay que tratarlos con antibióticos.
por supuesto si es una enfermedad bacteriana. Pero después de tratarlos se debería diseñar un programa vacunal para prevenir brotes futuros. Los siguientes lotes deberían de ir vacunados para evitar este problema. A largo plazo es más rentable. Esta sería parte de la educación. Pero no solo es inmunoprofilaxis o vacunación, también el manejo. Si entiendes la epidemiología de la enfermedad, también puedes actuar sobre el ciclo de la infección cortando el ciclo de infección mediante higiene, bioseguridad, manejo, limpieza, adaptación de cerditas o de cerdas de reemplazo o lean-all-out, evitando movimientos de animales durante el cross-fostering, los primeros días de vida, o al destete al cruzar animales o moviendo animales hacia atrás. También podríamos pasar horas hablando de este tipo de educación. Y el cuarto nivel de educación sería respecto al retorno económico en la reducción de antibióticos. El ganadero, esto sería más enfocado al ganadero, al productor. Tiene que entender que la reducción de antibióticos de alguna forma también implica una mejora desde el punto de vista del retorno económico. Si no, nunca van a implementar el consejo que el veterinario le da. Un ejemplo, la Universidad de Gante, en Bélgica, en los últimos 8 o 10 años ha llevado a cabo una serie de estudios donde han demostrado que se puede reducir el uso de antibióticos y a la vez no empeorar, sino mejorar la rentabilidad de la explotación de la granja, de la explotación porcina, incrementando la producción, el performance de estas granjas. Pero aquí hacen un inciso, no es suficiente con dar un servicio de consultoría al cliente, al ganadero, de cómo reducir el uso, sino que también el objetivo sería dar un servicio de coaching, acompañar al cliente en el proceso y aprender junto con el ganadero cómo hay que reducir ese uso de antibióticos. Y esto es muy específico para cada granja, porque cada granja tiene patologías distintas. Entonces, si vas a una granja y le das un consejo a un ganadero que no es real, que le das un consejo en papel, una lista de cosas que hay que mejorar y que a veces no es factible, entonces el ganadero no va a ver el beneficio de implementar ese consejo y mucho menos el beneficio económico, con lo cual nunca se va a llevar a cabo. Pero en vez de eso, si durante la visita a la granja se detectan los puntos críticos y se trabaja en una labor de coaching, el beneficio es más constante y el ganadero entenderá mejor porque hay que hacer una serie de cosas y los beneficios para los animales. Es discutir un poco con el productor esto se puede hacer sí o no. Si se puede hacer, de qué forma es la mejor que se puede hacer sin interferir mucho en tu granja. ¿Cuál es la medida que mayor impacto va a tener en tus animales a corto plazo? Todo esto es la forma de hacer coaching. Y el ganadero, a su vez, sería más honesto sobre qué intervenciones se pueden o no implementar en su propia granja, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de logística. Esto es lo que se llama un proceso integral, incluyendo el coaching. Pues es más efectivo que darle al ganadero una lista de medidas. En mi opinión, estos son los 4 retos: la educación del veterinario, del ganadero, del usuario, y educación sobre prevención y de cómo implementarlo. Hay que acompañar al cliente en el proceso. Sin duda, conceptos muy importantes, Rubén, de acompañamiento, de volver a las bases, a lo básico y a lo humanamente posible, para que definitivamente podamos disminuir este uso o hacerlo de forma más consciente y racional. Bien, ya para finalizar, Rubén, no sé si tengas algún mensaje que dar adicional a todos los conceptos que amablemente nos has compartido para que nuestra audiencia se lo lleve a casa. Pues lo único, recordar esa frase que he comentado al principio: los antibióticos son necesarios, pero solo son necesarios cuando son necesarios. Repito necesarios esa palabra 3 veces. Son necesarios porque tenemos que seguir tratando animales que enferman, pero tenemos que hacer un uso responsable si queremos que esos antibióticos sean útiles, que funcionen cuando realmente los vamos a necesitar, cuando no tenemos otras alternativas. Entonces ese es el mensaje que me gustaría pasar. Los antibióticos son necesarios, pero solo son necesarios cuando son necesarios. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, nuevamente por tu amable participación, y esperamos que esta información sea de mucha utilidad para nuestros amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme y a todos los compañeros que están escuchando esto. Muchas gracias, un placer. Que la Ausonia intracelularis no se lleve tus ganancias.
Con Porcilis y Leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de Pitcast, el podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.